Bueno, son las 5:10. Vamos a dar inicio ahora a nuestra segunda entrevista del día de hoy junto al doctor John Ure. ¿Bien pronunciado? Perfecto. Excelente. Espectacular. Biólogo y doctor en neurociencia, académico del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y además investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la misma Casa de Estudios. Todo esto porque hace pocos días en el Congreso los senadores retomaron el debate del proyecto que regula la hora oficial en nuestro territorio nacional y estamos a pocas semanas justamente que tengamos un nuevo cambio de horario cuando los relojes se deban adelantar en 60 minutos para ingresar al horario de verano este próximo sábado 7 de septiembre. Y el doctor es un propulsor del proyecto que justamente, proyecto de ley para mantener la hora en Chile. Propone un solo horario con 2 horas menos. Él es un redactor de este proyecto y tiene una prolífica investigación en relojes biológicos e insiste además en que es una pésima medida el cambio de hora y espera que se fije un único uso horario que rija para todo el año en nuestro país. Doctor, bienvenido al programa, un gusto tenerlo acá, este tema también me apasiona. Gracias. Y quería preguntarle en primera instancia, sin hacer un juicio de valor, ¿por qué es tan negativo el cambio de horario en la población? O sea, el proyecto de ley tiene dos patas. La primera pata es eliminar los cambios de horario. Y la segunda es elegir un horario que se acerca más al uso horario que nos corresponde según nuestra ubicación geográfica. Perfecto. Pero vamos por partes. El cambio horario es malo simplemente porque el cambio horario de la primavera, específicamente el de la primavera, el que se nos viene ahora, el 7 de septiembre, ese es malo porque terminamos durmiendo una hora menos, ¿ya? Nos despertamos una hora antes de lo que nos despertábamos el día antes. O sea, si hoy día te despiertas a las 7, el lunes te va a despertar a las 6. Pero alguien podría argumentar que eso ocurre los primeros días, después el cuerpo se reacostumbra, ¿o sí, no? Puede ser. Igual hay un efecto agudo los primeros días después del cambio, ¿ya? Sin duda. Y esos efectos agudos, o sea, son agudos que duele. ¿Ya? Hay un aumento en 5 a 10% el número de ataque corazón. ¿Ya? Wow. Ese es un efecto agudo que hay que ponerle atención, ¿cierto? Uno dice 5 o 10% no es mucho, pero son problemas completamente evitables. Son un invento por un cambio de horario. Entonces, la razón por la cual existen los cambios de horario es energética, pero eso ya no corre. Ya, pero ¿cuál es la relación entre el cambio de hora y este porcentaje que usted menciona? Bueno, está ligado al hecho que va a dormir una hora menos. Ya. Entonces, te levantas una hora antes, vas a tener menos, vas a haber dormido menos. Quizás no una hora, quizás 3/4 hora, media hora, según cuán organizado eres. Pero independiente de eso, estás un poco más dormido, ¿ya? Y eso aumenta el estrés, ataque corazón, y también aumenta el número de accidentes. Porque estás un poco más dormido, entonces cruzas la calle, viene un auto, no te diste cuenta, o tú estabas al volante, no te diste cuenta que la luz está roja y pasas de largo, ¿ya? Claro. Entonces, ahora, tienes más accidentes, hay más errores, tienes más estrés, más ataque de corazón. Y me imagino que esto también, particularmente en la población infantil, debe ser aún más extremo. ¿O no tanto? Es más extrema en el sentido que los niños y los adolescentes se despiertan naturalmente más tarde que los adultos. O sea, si nosotros nos despertamos, hay que pensar a qué hora me despierto en un día sin despertador. ¿A qué hora te despiertas sin despertador? Yo por mi reloj biológico, porque tengo niños pequeños, antes de las 7 de la mañana. No, pero si te olvidas de los niños, estás solo en Brasil, en la playa, ¿a qué hora te despertarías? Yo creo que a la misma hora, con 7:30, 8, pero un poquitito más. Y los niños se despertarían 2 horas más tarde, en promedio. En general, tú estás en el lado más como alondra de la población. Ya los adultos, todos los humanos tienen una distribución en cuando se despiertan, que es más o menos, me imagino que más o menos cuando se levanta el sol, más o menos 2 o 3 horas. Sí. ¿Ya? Pero los niños están corridos 2 horas con respecto a eso. Entonces imagínate que el colegio, que el sol se levanta a las 10 de la mañana, tú estás despierto, quizás estarías despierto más o menos alrededor de las 9, 10, un poco antes que se levante el sol, y los niños 2 horas después, a las 12. ¿Ya? Entonces, el cambio de hora lo que hace es correr eso en una hora, pero tu reloj, lo único que determina cuándo empieza el día para tu reloj es cuando se levanta el sol. No este reloj le da lo mismo al sol. El reloj del sol, el sol determina cuándo te despiertas simplemente porque es la luz más fuerte a la cual tenemos acceso. No hay nada particular, ¿cierto? Pero si yo levanto esas cortinas, nadie se va a dar cuenta que están encendidas las luces acá adentro. Correcto. Se la gana. ¿Ya? No, un despertador natural finalmente. ¿Cierto? Entonces, esa es la hora en que tú te despiertas. Si tú me adelantas la hora, yo voy a dormir una hora menos seguramente. Y mi reloj seguramente no va a cambiar, ¿ya? Y de hecho, ese efecto que tú dices, bueno, uno se va acostumbrando, eso no es así, porque en realidad el sol para tu cuerpo se sigue levantando a la misma hora.
Y si tú ves a qué hora te despiertas naturalmente, después del cambio de hora, te vas a despertar naturalmente una hora más tarde con respecto a esto, pero con respecto a tu reloj biológico, la misma hora, y ese efecto va disminuyendo, pero eso simplemente no es porque te acostumbres, sino porque el sol se va levantando cada día más temprano porque te acercas al verano. Entonces cada día se levanta un poco más temprano y esa brecha va disminuyendo hasta que desaparece, y ahí dicen me acostumbré, en realidad no te acostumbraste, el sol se levantó más temprano. Entonces tiene un efecto agudo, el cambio horario tiene un efecto agudo, que es serio, y un efecto que dura, que es crónico, hasta que el sol llegue. Y durante ese periodo tiene un poco más de déficit de sueño, que es una hora que no es tremendo, pero igual es una hora menos, puede ser que signifique dormir media hora menos. No, y la gente, sobre todo típico en redes sociales, cuando ocurre el cambio de hora, lo resiente y lo comunica. Siente un poco como que se pegó un jet lag de un viaje a Europa de 15 horas, no sé. No es para tanto. Pero entonces uno dice, bueno, el lado biológico es negativo por todos lados. Sí. Entonces, ¿por qué se hace? Históricamente se ha hecho porque por un tema energético, ¿no? Hubo asociado un ahorro energético, porque aprovechan mejor las horas de luz. Pero ya no hay ahorro energético. Y seguramente es porque la mayoría de la luz de la energía eléctrica ya no se usa en iluminación, se usa en maquinaria. Entonces, en ninguna parte del mundo, incluyendo Chile, no hay ahorro de energía. Y ese experimento lo medimos en Chile cuando en 2015 el ministro de Energía del momento, Máximo Pacheco, hizo este cambio de horario que fijó el horario de verano permanente. Después de eso se hizo un estudio muy bueno y vieron que efectivamente no hubo ganancia, no hubo ahorro de energía y no hubo pérdida tampoco. Estamos hablando del caso de Magallanes, ¿no? En todo Chile, ¿te acuerdas del 2015? Pero Magallanes creo que tiene un horario permanente de verano, ¿no? Magallanes decidió fijar ese horario de verano permanente. Sí. ¿Ya? Ellos no van a tener ese cambio de hora que vamos a tener el resto de Chile continental. Lo va a tener el 7 de septiembre. Ya, pero entonces, en términos de lo que es el resto del territorio nacional y en términos fehacientes, no hay efectivamente un ahorro energético como se podía llegar a creer. Efectivamente. Entonces, si el lado energético es neutro y el lado biológico es malo, y es malo, bueno, siempre ha sido malo, pero ahora lo hemos medido. Ahora tenemos mucha información sobre el rol del reloj biológico en nuestra biología, en nuestra salud, en nuestro desempeño. Entonces, eso está todo creciendo y es hora de eliminar el cambio horario. Entonces la ley dice, el proyecto de ley es eliminemos el cambio horario, y de hecho el año pasado la Unión Europea votó eliminar los cambios horarios. ¿Ya? El Parlamento Europeo dijo, ya, esta cosa es mala, no hay ganancia energética, es malo para la salud, eliminémoslo, y ese fue el mandato. ¿Ya? La Unión Europea, los países de la Unión Europea que antes cambiaban la hora, ya no la van a cambiar. De hecho, actualmente, ¿qué otros países tienen cambio de horario? Curiosamente uno cree que es todo el mundo, pero son como 40% de los países tienen cambio horario. Los países que están cerca del trópico no cambian la hora porque el día no cambia mucho en solar. Mayormente variación. Pero además, por ejemplo, Rusia tiene Rusia es una cosa gigante. Distinto uso horario, igual que Estados Unidos. Pero no cambia la hora. Mucho de África no cambia la hora. Hay muchos países, como 40% solamente los cambia, que en general son los países que uno toma como referentes. Correcto. ¿Cierto? Estados Unidos, Canadá, Europa. ¿Ya? Pero si uno mira así globalmente, la mayoría, digamos 60% no lo cambia. ¿Ya? Por varias razones. Por ejemplo, Rusia ya no cambia la hora. Hubo un tiempo en que decidió no cambiar la hora y fijar el horario permanente de verano, y hubo unas revueltas populares. Entonces fijaron el horario permanente, pero el que llamamos aquí horario de invierno. Ya. Ahora, volviendo al tema del proyecto de ley local, establecer el horario que nos corresponde según uso horario, ¿cuál es exactamente? Bueno, los horarios, el mundo se divide en lonjas, así como una naranja. No lo vemos en un mapa. ¿Cierto? Y la lonja que le corresponde a Chile está entre el -4 y el -5, ¿ya? Entonces, ese es el meollo, ¿es -4 o es -5? -4 es como la nomenclatura oficial, ¿no? -4 es nuestro horario de invierno. El actual. Sí, -3 el de verano, y el -5 sería el de Perú. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería el que se fijó antes que hubieran zonas horarias, que eran -4,4. Pero eso ya no ocurre, porque en realidad Chile está entre medio. Entonces, en realidad hay que decidir si es -4 o -5. No sé, los medios han estado enojados porque yo he dicho -5, pero en realidad lo que yo quisiera es no cambiar el horario, eso es lo más importante, y fijar algo que sea más cercano al uso que nos corresponde. ¿Ya? Sin duda. Lo más fácil sería cambiar la hora al horario de invierno,
el próximo invierno, porque ya pasó la vieja para este cambio, Claro. digamos, en el próximo otoño cambiar la hora al horario de invierno y dejarlo fijo Es para siempre. para siempre y en algunos años ver cuál fue el impacto de eso. Claro. Y si fue mejor, ahí empezar a pensar, probemos -5. Ahora, el -5 todo el mundo se me tira encima porque va a decir, bueno, en Santiago va a amanecer a las 5 de la mañana en el verano. Pero lo que yo estoy pidiendo es que sea un horario en el cual el sol se levanta temprano en el invierno. Porque Claro. yo tengo un mecanismo fácil para evitar que el sol me afecte, que se llaman cortinas. Yo puedo oscurecer una pieza, pero no puedo pedirle al sol que salga temprano. Si el sol, en este momento el sol en invierno sale a las 10 de la mañana en Magallanes, los niños no se despiertan hasta el mediodía. Hay niños que llegan al colegio de noche. De noche, pero llegan de noche y eso es complicado, pero biológicamente no están despiertos hasta como las 11:30, 12. Entonces, pierden como 3 horas de colegio. Entonces, si uno lo mueve un poco más hacia horas más tempranas, entonces van a estar despiertos naturalmente. La idea es que sean naturalmente despiertos, no a punta de despertador, sino que el cuerpo te despierte solo, digamos. Sin despertador, si el sol se levantara a las 7, yo me despertaría todos los días sin despertador. De hecho, yo no me despierto sin despertador porque yo me despierto más o menos cuando se levanta el sol, o un poco antes, entonces estoy bien. Pero hay mucha gente que más tarde, y los niños y los adolescentes, les pasa. Entonces, cuando suena el despertador, los despierta y los va a despertar con ese déficit de sueño que es entre el tiempo que se despertarían naturalmente y cuando suena el despertador. Eso lo llevan todos los días. Es como una carga. Es como que viajan a Europa los lunes a viernes y el sábado vuelven a Chile. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto. ¿Ya? Esa es la razón para eliminar el cambio horario y elegir ese uso horario. El gran problema es que la mayoría de los adultos, como 55, 60% de los adultos, prefieren tener luz en la tarde. ¿Ya? Y ellos en Magallanes, efectivamente lo solicitaron el cambio, y todos los países, Europa es lo mismo. Los adultos prefieren tener una luz en la tarde, entonces hay que decirles, este cambio de horario no es para ustedes, señores, es para sus niños chicos, adolescentes, es para que ellos aprendan. Además que dicen, bueno, el comercio en Chile es cierto, no empieza hasta como las 9, las 10. Es cierto. Pero ¿a qué hora se levantan los niños para ir al colegio? Hasta las 7 muchas veces. ¿Cierto? Antes de las 7. Entonces, no es cierto que el mundo en Chile no empieza hasta las 10. Por mucho que nos guste, no empieza mucho más temprano, y cuanto más temprano se levanta el sol, mejor para ellos, y los adultos tienen que ponerse las pilas. Ayudemos al segmento que tiene que ser nuestro futuro, que tiene que aprender y hacer lo mejor posible. Entonces, para ellos el asunto. Finalmente, doctor, ¿en qué pie va el proyecto de ley? ¿Cómo lo ve usted? Usted es uno de los redactores, ¿no? Sí. Bueno, pasó por la Comisión de Salud, fue apoyada por el senador Girardi y Chaguán, y de ahí pasó al Senado en pleno, y de ahí lo mandaron de vuelta a la Comisión de Salud porque hay que hacerle unos ajustes. Yo espero que vuelva de nuevo al Senado y se apruebe. En este momento el horario de Chile es regulado por decreto. Entonces cada gobierno hace un decreto y eso después de un cierto número de años es reemplazado por otro. Esto sería una ley, digamos, sería una cosa más difícil de reemplazar. Y la idea es que realmente le tomemos el peso al impacto que tiene el horario y el reloj biológico sobre nuestra salud. Que no se ha considerado en la discusión horaria, ha sido, prefiero tener luz en la tarde, prefiero luz en la mañana. Esa es una parte de la discusión. La otra que hay que tomarle el peso es cuál es el impacto sobre nuestra salud y nuestro desempeño de tener horarios diferenciados. ¿Ya? Eso es el efecto. Absolutamente de acuerdo. El doctor John Ewer, biólogo y doctor en neurociencia, académico del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, que además es uno de los redactores del proyecto de ley para el cambio de horario, que de hecho vamos a tener próximamente el próximo sábado 7 de septiembre. Doctor, 1.000.000 de gracias por haber venido al programa. Muy explicativo el tema, digamos, ¿no es cierto? Y cómo lo expuso, así que muchas gracias. Nosotros lamentablemente ya tenemos que irnos despidiendo, son las 5:24, pero los invito a que sigan en la sintonía de la 100.5. Y ya viene Gabriel Ormechea, como siempre, con voces de la gran ciudad, aquí en Pauta.cl y Pauta 100.5. Nosotros, por supuesto, nos encontramos mañana, como siempre, a las 4:30 de la tarde, aquí en Pauta y en Pauta.cl. Buenas tardes, muchachos, y nos vemos. Chao, chao.